En este video te quiero mostrar exactamente el paso a paso para salvar la PAES y no solamente para salvarla, sino para que te alcance el puntaje para la carrera que quieres en la universidad que quieres, ¿ok? Entonces déjame presentarme, me llamo Martín, actualmente estoy en mi último semestre de ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuando me estaba preparando para la PAES, la verdad que no creía que me iba a alcanzar el puntaje, si te soy sincero, ya que veía los puntajes de corte y me intimidaba un montón porque yo decía, ¿cómo voy a conseguir ese puntaje? Siendo que hacía mis primeros ensayos y sacaba como 500, 600 puntos en matemáticas, decía, loco, ¿cómo voy a llegar a ese puntaje que era... para mí se veía demasiado lejano y la verdad no tenía mucha idea de cómo me iba a preparar, pero después de hacer lo que te voy a estar contando, me alcanzó el puntaje y bueno, aquí estamos ya terminando la carrera. Así que paso número 1 va a venir siendo saber exactamente a qué carrera y en qué universidad quieres estudiar. ¿Por qué? Porque tu preparación va a depender de la carrera a la que quieres estudiar, ya sea Derecho, ya sea Medicina, ya sea Ingeniería, ya que cada carrera deberías estudiarla de forma diferente, por decirlo así. Ya que si te vas a las ponderaciones de las carreras, cada carrera tiene una ponderación distinta y en cada universidad también cada carrera tiene su ponderación distinta, ¿ya? Por ejemplo acá, espero que se vea, pero bueno, ahí estamos en Ingeniería en la Universidad Católica. Y acá abajo, esto que está de colores, están las ponderaciones de esa carrera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, Ciencias pesa un 15%, después M2 un 10%, Matemáticas 1, 25%, Competencia lectora 10%, ¿ok? Pero estas ponderaciones son solamente para Ingeniería en la Universidad Católica. Si tú quisieras estudiar Medicina o si tú quisieras estudiar Derecho, las ponderaciones cambian mucho. Entonces, es súper importante que te pongas el objetivo de quiero entrar a esta carrera en esta universidad. ¿Por qué? Porque así vas a saber qué pruebas priorizar y qué pruebas estudiar primero, ¿ok? Porque, por ejemplo, si quiero entrar a Medicina, lo que más importa generalmente es Ciencias, ¿ok? La prueba de Ciencias. Entonces no tendría sentido que yo, si quiero estudiar Medicina, me ponga a estudiar primero Competencia lectora, ¿ya? Porque Competencia lectora no pesa lo mismo en la ponderación que Ciencias, ¿ok? Entonces, si subes 100 puntos en Ciencias, va a ser una ganancia mucho mayor en tu puntaje ponderado que si subieras 100 puntos en competencia lectora, ¿ya? Básicamente porque Ciencias importa mucho más que competencia lectora para esa carrera, ¿ya? Pero puede ser muy diferente si quieres estudiar, no sé, Derecho. En Derecho puede que competencia lectora pese más que Ciencias, o quizás ni siquiera te pidan Ciencias. Entonces, si quieres estudiar Derecho, no tendría sentido que te pongas tanto a estudiar Ciencias, si es que lo más importante es Historia o competencia lectora, ¿ok? Así que es súper importante que en un inicio tengas bien claro, o sea, como a qué carrera quieres apuntar, ya que ese va a ser nuestro objetivo y en base a eso vamos a practicar lo siguiente. Ahora, si no sabes qué carrera estudiar, yo te recomiendo hacer un quiz de diagnóstico, un test vocacional, ¿ok? Un test vocacional en el que puedas responder preguntas y que te diga más o menos qué carreras se adaptan a tu perfil, ya en base a tus gustos, habilidades y a tu personalidad, ¿ok? Si buscas en internet test vocacional, te van a salir varios. Puedes usar el de Preu AI. Si buscas test vocacional, Preu AI, te va a aparecer y ahí puedes hacer el test vocacional que te va a dar tu perfil, es decir, en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas y te va a dar una recomendación de carreras en base a tus respuestas, ¿ya? Así que una vez teniendo clarísimo eso, podemos pasar al siguiente paso que va a venir siendo hacer ensayos, ¿ok? Hacer ensayos es de lo más intimidante porque cuando haces ensayos te das cuenta de que no sabes nada. Yo me acuerdo que mis primeros ensayos como que los hacía y me sentía muy tonto porque era como mucho contenido que no había visto o que no sabía cómo hacer, muchas preguntas en las que me quedaba en blanco y que literalmente no sabía cómo abordarlas. Entonces, pero eso fue bueno, ¿ya? O sea, fue bueno porque me hizo darme cuenta de qué áreas tenía que yo repasar, ¿ya? Entonces, con eso pude saber exactamente en qué centrarme en estudiar, ¿cierto? Porque mucha gente estudia a lo loco y se pone a estudiar todo el temario cuando puede ser que unos temas ya los domines, mientras que hay otros que son los que te están costando más y que si mejoras esos, tu puntaje va a subir mucho más, ¿ya? Porque si, por ejemplo, ya eres bueno en números, no tiene sentido que sigas estudiando números cuando lo más difícil para ti es geometría. Deberías simplemente centrarte en geometría, ya que es tu punto más débil, y al mejorar geometría vas también a mejorar tu puntaje mucho más que si te centraras en lo que ya eres bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en preuai.com, tú puedes hacer ensayos y te desglosa tu rendimiento por eje temático, ¿ya? Entonces de esa forma puedes saber exactamente como qué áreas tienes que reforzar, ¿ya? Lo que te decía, por ejemplo, si te va súper bien en números,
pero te va muy mal en geometría, entonces mejor que hagas más ejercicios de geometría o mini ensayos de geometría a que sigas haciendo ensayos de números, ¿ya? Porque números ya lo dominas, en cambio en geometría es lo que más te cuesta. A mí en lo personal era como lo que más me costaba, así que me centré más en eso y con eso pude subir mi puntaje mucho más, ¿ok? Pero no termina ahí, ¿ok? La idea de hacer ensayos es que podamos ponernos a prueba, ¿ya? La idea... y esto ahora viene el tercer paso, que es estudiar tu punto más débil también. Va muy de la mano con hacer ensayos y estudiar. ¿Por qué? ¿Cómo lo tienes que hacer? La estrategia es la siguiente, ¿ok? Esto es literalmente lo que yo hice toda la semana y sin ir al preuniversitario, sin nada, pude subir mi puntaje como loco, ¿ya? Básicamente consiste en lo siguiente. Vas a hacer ensayos, vas a ver en qué te equivocaste, en qué áreas tienes que repasar, vas a anotar eso, ya vas a anotar como qué conceptos específicos te complicaron y después los vas a repasar. Ya entonces vas a ir a estudiar ese concepto específico, no sé, a lo que sea. O sea, vas a tu preuniversitario y ves las clases, o vas a YouTube y buscas una clase al respecto, ves tus apuntes, lo que sea, repasas esa área, ¿ya? Luego haces un mini ensayo de ese tema para practicar y para ver si efectivamente aprendiste o todavía te sigues cayendo en algunas cosas, ¿ya? Si haces ese ciclo y lo repites, es decir, que haces un ensayo, ves en qué te equivocaste, repasas, haces un ensayo, ves en qué te equivocaste, vas a mejorar muchísimo, ya vas a mejorar muchísimo y lo puedes hacer súper rápido. Básicamente lo que yo hacía era, todos los días hacía un mini ensayo, ya, o sea, como que me levantaba y tenía anotado como las áreas que tenía que repasar, las repasaba y después de una me lanzaba y hacía un mini ensayo. Entonces con eso al tiro veía si es que había mejorado, si realmente había aprendido y si eso estaba ok, entonces seguía con el siguiente tema. Ya después de hacer como todas esas revisiones, digamos como que cada día de la semana hacía eso del mini ensayo de un tema específico y después como que al final de la semana trataba de hacer un ensayo grande, ¿ya? Es decir, un ensayo normal, tipo PAES, y ahí ponía a prueba todos mis conocimientos. Y después de hacer ese ensayo, veía nuevamente en qué áreas me había equivocado y cuáles eran mis áreas más débiles y volvía a repetir el proceso durante la semana de repasar ese concepto, hacer mi ensayo. Después repasar el siguiente concepto, hacer mi ensayo, repasar el siguiente concepto y así. Y te juro que los cambios de mi puntaje fueron brutales. O sea, pasé de 600 a después subir a 900, a después subir a más de 900. De hecho, en la PAES, cuando la di, me equivoqué solamente en una, hermano. O sea, fue muy bueno porque me fue bien en ese sentido, pero me equivoqué en una. Así que como que estuve a punto de hacer puntaje nacional, pero no se pudo. Pero la cosa es que subí mi puntaje como loco gracias a eso. Ya, o sea, literalmente solo a hacer mis ensayos, repasar los conceptos más débiles, después ponerme a prueba con ensayos reales y repetir el proceso, ¿ya? Porque realmente no existen fórmulas mágicas, sino que es cosa de practicar, ¿ya? Y bueno, para hacer los ensayos, yo te recomiendo que uses la página de preuai.com. Te voy a dejar un link en la descripción que te van a dar un regalito si es que te metes con ese link y ahí literalmente tienes todo para prepararte. O sea, puedes hacer ensayos de cualquier tema, de cualquier prueba, ¿cierto? De matemáticas, de ciencias, de historia, y también tiene todas las clases del temario PAES actualizadas. Y además, otra cosa que a mí me pasaba era de que yo tenía el problema de que no tenía a quién preguntarle, ¿ya? O sea, no tenía nadie a quien preguntarle mis dudas. O sea, básicamente tenía que buscar en internet o de repente yo mismo tratar de entender por qué era esa la respuesta correcta o por qué me había equivocado, ¿ya? Pero ahora, cuando haces este tipo de ensayos, como en esta plataforma, te dice exactamente en qué te equivocaste y te da una explicación de por qué esa es la respuesta correcta y además le puedes preguntar que por qué la tuya estaba mala y te dice, oye, la tuya estaba mala por esto y estos errores probablemente cometiste. Pero otra cosa, también tiene un tutor de inteligencia artificial al cual le puedes hacer cualquier pregunta respecto a la PAES, respecto a los contenidos y te va a ayudar, ya sea que no entiendas un concepto, ya sea que necesites entender un ejercicio, lo que sea, te va a ayudar, ¿ya? Así que te invito a ese link y nada, con todo, hay que ponerse a estudiar, hermano, porque la PAES no te va a esperar, así que a darle con todo. Espero que te sirva, recuerda. Ten claro qué carrera quieres estudiar para que tengas el objetivo. Ponte a hacer mini ensayos para ver cuáles son tus áreas más débiles. Después repasa esas áreas más débiles y ponlos a prueba con un ensayo real. Ve en qué te equivocaste y repite todo el proceso hasta que ya domines todo el temario PAES. Así que a darle con todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.